Entonces, tenemos mucho por hacer, pero es necesario canalizar y despertar a los empresarios peruanos, a las comunidades para que puedan trabajar. Yo tengo un ejemplo claro. Nosotros visitamos para inspeccionar, para ver cómo van a llegar los turistas a Machu Picchu. Y fuimos en una visita acompañados con el empresario Efraín Aller y Héctor Bejarano, hasta Pistacucho. Y encontramos ese día, casualmente, un puente caído. O sea, la plataforma del puente estaba vertical. Preguntamos, ¿qué pasó? Cayó un derrumbe. Entonces, ¿y qué podemos hacer aquí? Un derrumbe. Y los muchachos tienen que trasladarse para ir a la escuela y todo. Y dijimos, oye, ¿por qué no lo podemos arreglar en un día? ¿De qué forma? Yo traigo la pieza averiada, me voy al Cusco, me comprometo en traerla y ustedes me convocan a una faena a todos los que interesados de este pueblo. Ustedes me quitan las piedras, me empiezan, voy a buscar un tilfo de mantenimiento de ferrocarriles para que mientras yo estoy haciendo el trabajo en el Cusco, ustedes ya lo tengan el puente restablecido. Y así fue. En un día restablecimos un puente. Lo que normalmente demora, mientras hace presupuesto, mientras va el ingeniero a calcular, mientras consigue el libramiento para eso, mientras consigue el taller, eso demora a veces semanas y por qué no decir meses. Hoy ese puente está sirviendo después de un día. Son actitudes que debemos todos los cusqueños comprometernos a realizar ese tipo de trabajos. Bien, ahora Víctor, por favor, ¿se puede realizar tu pregunta? Yo tengo dos preguntas. La primera va por el lado de la educación que usted estuvo mencionando. Revisando cifras de indicadores sociodemográficos publicados por el Banco Central de Reserva el año pasado, hay cosas preocupantes. Por ejemplo, que menos del 10% de los estudiantes de sexto de primaria de la región Cusco tienen suficiencia en matemática y en lenguaje. Traduciendo esto, ¿qué significa? Que menos del 10% de los cusqueños tienen la capacidad de entender lo que leen y de realizar las operaciones matemáticas básicas. Obviamente esto es un problema serio que hace que más adelante, una vez que pasan a la secundaria, no puedan absorber adecuadamente los conocimientos y más adelante, si llegan a la universidad, tengan toda una serie de dificultades que limitan su desarrollo y finalmente pues limitan el desarrollo del Cusco. ¿Cuál es su planteamiento para mejorar la calidad educativa desde los niveles iniciales? Nosotros tenemos un equipo de profesionales, hemos encargado esa tarea como conocedores de la problemática que puedan encargarnos alternativas de solución. Paralelamente, el que habla ha hecho contacto con los expertos a nivel internacional para ver cómo podemos mejorar el expertise de cada uno de los jóvenes. Y la única forma es aprender jugando desde niños. Y a los jóvenes y a las personas que ya recibieron una formación, tenemos que hacer el esfuerzo de complementar la falta de conocimiento. Y normalmente la falta de conocimiento está en el sector práctico. No hay laboratorios equipados, tenemos centros tecnológicos superiores con los talleres abandonados, sin herramientas, sin profesores. Entonces tenemos que hacer toda una cruzada educativa y nosotros queremos hacer una verdadera revolución educativa para poder formar los técnicos, obreros y profesionales que el Cusco requiere para dar, ¿no es cierto?, el valor agregado y convertirlos en líderes. El conocimiento los va a hacer líderes en todos los campos, porque en el campo, por ejemplo, de la agricultura, tenemos un grupo de empresarios que hacen la feria en Huancayo y ellos, por ejemplo, están haciendo de iniciativa propia experimentos y lo están aplicando. ¿Por qué no conformar los grupos de transferencia tecnológica para que ese conocimiento se difunda a mayor número de personas y así todos podamos, ayudándolos con el sistema ancestral nuestro, el EINI, ayudándonos unos a los otros a avanzar para adelante? Don Carlos, veo que tiene usted una nueva pregunta. Por favor, proceda. Bueno, yo creo que la disquisición es impecable, pero ¿es la educación formal la que se recibe en los colegios competencia del gobierno regional o es más bien el Ministerio de Educación y no sería más bien una interferencia del gobierno regional tratar de hacer cambios en las currículas educativas? ¿Qué es lo que se puede hacer para salvar este...? Yo soy muy crítico al sistema educativo nacional centralista.
Lamentablemente tenemos una ley universitaria paquidérmica hecha por un señor Luis Alberto Sánchez que nadie es capaz de modificarla. Y ahí dice que la única condición indispensable para ser autoridad, rector, es la antigüedad. Y tenemos los rectores más deficientes del mundo. Y eso no puede ser. Tiene que ser el conocimiento, tiene que ser la calificación, tienen que ser los méritos lo que garanticen la autoridad. ¿Y por qué no tener un rector de 35 años? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser necesariamente uno que ha tenido la carrera, que ha ido desde jefe de práctica? Y en mi caso, en mi alma mater, la UNI, los que se han quedado de practicantes, de jefe de práctica, son aquellos que no conseguían trabajo. Y ellos han ido haciendo carrera y carrera, han hecho sus argollas y hoy la Universidad de Ingeniería deja mucho que desear. Mi alma mater, eso se lo he dicho a sus rectores, o sea, yo lo estoy diciendo públicamente a mi Cusco. Y lo que pasa en la UNI, siendo la mejor universidad en ciencias de ingeniería, imagínense lo que estará pasando en el resto del país. Entonces tenemos que ser capaces de modificar esa ley universitaria a nivel nacional. Y si no se puede, tenemos que buscar una efectiva descentralización para que se formen los profesionales técnicos que requieren el Cusco, porque ¿por qué vamos a tener que enseñarles el océano y todos los animales que hay en el océano cuando nuestros andinos están acostumbrados a ver su llamita, su abeja y esto? Tenemos que ver algo real que sea aplicable, porque ellos sí, es necesario que conozcan por cultura general, pero lo que deben profundizar sus conocimientos es cómo hacer producir más a sus ovejas, cómo más hacer producir a sus vacas, cómo hacer producir mejor a sus chacras, cómo inyectarle sentido común a nuestros jóvenes. Bien. Bueno, nuevamente, yo me quedo con la duda y mil perdones, porque yo siento que todas estas cosas que son absolutamente ciertas, ¿cómo haría un gobierno regional para cambiarlas? Creo que el tema es tenemos que reclamar una efectiva descentralización. No podemos estar sujetos a un centralismo paquidérmico y lamentablemente de personas que no conocen. Imagínate, el otro día he estado con el ministro de Educación porque ya no toleraba más. Resulta que el Consejo de Ciencia y Tecnología, el CONCITEC, lo están desactivando. Cuando ciencia y tecnología debe ser lo más importante en una región, en un país. Aquí haremos un Consejo de Ciencia y Tecnología regional eficiente, productivo, que apoye a todo su sector empresarial y especialmente en el desarrollo tecnológico en las universidades y en los institutos tecnológicos superiores. Tenemos que hacerlo porque tenemos que romper de alguna manera. Para hacer tortillas hay que romper huevos. Bien, Víctor, tenías una segunda pregunta. Sí, bueno, después de escuchar estas propuestas tan interesantes, quisiera regresar un poco a un plano un poco más mundano, ¿no? Para que usted consiga ser elegido presidente regional, obviamente necesita tener cierta representatividad en todas las provincias de la región. ¿Cómo van sus alianzas en los otros sectores de nuestra región, en las provincias, en los distritos? Tenemos gran acogida, gran expectativa, gran esperanza. Eso es lo que me anima. La esperanza es lo último que se pierde y tenemos un pueblo que vive de esperanzas y creo que nuestra obligación es no defraudarla. A nivel de Cusco estamos por concretar una alianza con un movimiento regional para poder unir esfuerzos en esa misma tónica de construir una región eficiente, moderna, productiva y transparente y sin corrupción. ¿Esta alianza abarca el resto de provincias o solamente sería para la provincia del Cusco? Solamente para la provincia del Cusco momentáneamente. ¿Y en el resto de provincias cómo están trabajando? Muy bien, tenemos ya comités provinciales, comités distritales. Es difícil conseguir nuevos líderes, como que no se animan a participar en política por todos los malos ejemplos que ha habido y por todo lo que se sataniza al político. Y sin embargo, yo les digo que la política para Máximo San Román es un acto cívico, ¿no es cierto? Es el corolario de la vida existencial de un ser humano, donde debe poner al servicio de su pueblo toda la experiencia lograda, todo lo que ha aprendido en una auténtica vocación de servir. Le hacía estas preguntas porque, como todos sabemos, en las elecciones pasadas usted perdió la elección por la alianza que tuvo. Y usted perdió la elección a nivel regional y a nivel provincial tuvimos como alcaldesa a Marina Sequeiros porque su aliado
tuvo votos y le quitó votos a otros candidatos mucho más decentes que hubieran podido hacer una mucho mejor gestión, ¿no?